Gabriela y voy a dar comienzo al video explicativo de la red. Todos los organismos nacemos de un ancestro común. Desde ese momento se construyen árboles filogenéticos, los cuales representan hipótesis sobre las relaciones a nivel evolutivo que pueden presentar los organismos. Darwin sostiene que todos estamos relacionados. Hay una clasificación biológica donde se clasifica al árbol filogenético en 3 grupos, los cuales provienen de un ancestro común denominado LUCA. Estos dominios son Bacteria, Archaea y Eukarya. Los dominios Bacteria y Archaea se componen de procariontes, organismos con células procariotas. La mayoría de las procariotas son unicelulares y microscópicas. Y por otro lado, los eucariontes, que son organismos con células eucariotas, los cuales se agrupan en el dominio Eukarya. Pertenecen al dominio Eukarya los seres humanos, los cuales son seres vivos con sistemas claramente organizados y complejos, que poseen ciertas características. Algunas de ellas son la homeostasis, que es el conjunto de fenómenos de autorregulación, la sensibilidad, la adaptación, el crecimiento, el desarrollo, el movimiento, respuestas al ambiente, la evolución y la reproducción. Es decir, que todo ser vivo solo puede prevenir de otro ser existente. Todos los seres vivos están compuestos por células que le permiten diferenciarse del resto que los rodean. Los virus no entran en ninguna clasificación de los seres vivos, ya que necesitan de una célula hospedadora para poder reproducirse. Se componen de un genoma de ADN o ARN que tiene una cubierta de proteínas llamada cápside. Los virus son muy diversos y vienen en diferentes formas y estructuras y tienen diferentes tipos de genomas. Hoy en día estamos atravesando una difícil situación debido a un virus desconocido denominado SARS-CoV número 2. Pero existen medidas para poder combatir a los virus. Una de ellas es el lavado de manos con jabón. El jabón es muy importante, ya que se compone de una estructura cuya molécula tiene una cabeza hidrofílica que es afín al agua y una cola hidrofóbica, es decir que son afines al aceite y a las grasas. El jabón no solo afloja al virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se deslizan y el virus se desactiva. Continuando con los niveles de organización de la materia, iríamos de lo más pequeño a lo más grande. Estas se clasifican en 3. Estos niveles son 3, se clasifican en químico, biológico y ecológico. Una molécula, una molécula es una estructura química que consta de 2 o más unidades químicas denominadas átomo. Las grandes moléculas de los organismos vivos son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácido nucleico. Los carbohidratos tienen características como son moléculas energéticas, estructurales, hidrosolubles. Los lípidos son moléculas estructurales, hidrofóbicos, de reservas de energía. En cuanto a proteínas, estas están formadas por cadenas de aminoácidos. Existen 20 distintos, están unidos por enlaces peptídicos. Otra característica es que la secuencia de aminoácidos está determinada por el ADN. Y la constitución proteica de estas células determinan función y diversidad biológica. En cuanto a los ácidos nucleicos, podemos decir que conforme el ADN y el ARN
y el ADN contiene la información genética. En cuanto a el ARN, es el intermediario para la síntesis de proteínas. Vamos al siguiente nivel, que es el biológico. Mencionamos órganos, sistema de órganos y organismo. Órganos, en biología humana hace referencia, por ejemplo, al corazón, al estómago, al cerebro, riñones, bien, y sistemas de órganos y aparato, puede ser el aparato digestivo, el aparato reproductor, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, bien, y organismo, en biología se entiende que los seres vivos son organismos, sea un caballo, una araucaria, un pino, es un organismo. Bien, ahora vamos a lo ecológico, al último nivel. Y menciona comunidades, ecosistema y biosfera. Antes mencionaba población. Bueno, población comprende todos los individuos de la especie que viven dentro de un límite determinado. En cuanto a comunidades, se entiende el conjunto de organismos que habitan dentro de un ecosistema en particular, como por ejemplo el bosque de araucarias. Allí vamos a encontrar clases arbóreas específicas, plantas y diversidades de animales específica de ese bosque. Ecosistema es la diversidad, puede ser selvas, la llanura, la sumatoria de todos estos ecosistemas en el mundo conforman la biosfera, es decir, el planeta. Bien, mi nombre es Gabriela Neira y voy a hablar de la teoría endosimbiótica y teoría celular. La teoría endosimbiótica trata de explicar el origen de las células eucariotas y se da a través de relaciones basadas en la cooperación entre dos o varias células procariotas primitivas. De esta manera se busca establecer el origen de organelas tales como la mitocondria, el cloroplasto o cloroplasto. Lo que postula es que a medida que ocurría esta incorporación de un organismo a otro, éste adquiere nuevas funciones o capacidades las cuales lo benefician. La teoría endosimbiótica postula que hace 3.800 millones de años aparece la célula eucariota ancestral, sin núcleo ni orgánulos. Vivía en un medio sin oxígeno. Bien, lo siguiente es que la membrana plasmática se introdujo en el interior del citoplasma, rodeando el ADN y forma la membrana nuclear. Por lo tanto, es el núcleo característico de la célula eucariota. Para poder imaginarse debió perder la pared celular. Otras imaginaciones de la membrana plasmática forma la célula del aparato de Golgi, retículo endoplasmático, lisosomas, básculas y básculas. Lo siguiente es que hace 2.500 millones de años aparecen las primeras bacterias fotosintéticas, apareciendo el oxígeno atmosférico y posteriormente las bacterias aerobias. Las células procariota, ancestral, fagocita, una bacteria aerobia que respira oxígeno, pero no es digerida en el citoplasma, sino que se asocian simbióticamente. La bacteria, mediante la respiración celular, produce suficiente energía para ambas. Además, la bacteria se beneficia ya que vive dentro de un organismo mayor y está protegida. Y esta bacteria aerobia se transforma en mitocondria. Bien,
La importancia es que ambas células, la procariota y la bacteria aerobia o fotosintética, se vieron beneficiadas por esa simbiosis, bien, que se explicó recientemente. Y con este postulado se pretende explicar el origen de algunas organelas eucariotas y especialmente mitocondria y cloroplasto. En cuanto a la teoría celular, esta teoría establece que las células son las unidades básicas y estructurales y fisiológicas de todos los organismos vivos. Las células son entidades diferenciadas, autónomas o bloque constructo de organismos más complejos. Hoy la ciencia indica el hecho de que las células provienen de células preexistentes. Además, que las propiedades funcionales de los organismos derivan de las propiedades estructurales de las células. Bien, como así también que las células de todo tipo componen mecanismos esenciales que se remontan a su ancestro común, surgido hace millones de años. Todas células presentan una composición celular similar. La mayoría de las reacciones químicas de la vida tienen lugar dentro de las células y conjuntos complejos de información genético que son replicados y distribuidos durante la división celular.